contacto son 500 515 500 909 o por línea WhatsApp y Telegram por mensajito de texto o audio al 3571 690 656. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero y luego les voy a contar cuál es el programa de hoy. Aquí está, aquí lo tengo. Viernes 14 de julio, nuestro programa número 75 del año y 275 desde que comenzamos con esta propuesta, hace unos 3 años atrás. A ver, los datos del tiempo. A esta hora tenemos 5 grados. 5 grados de temperatura, a las 22 horas. A las 23 tendremos 4 y así va bajando de a 1 grado hasta llegar a 2 grados a las 2 de la madrugada. Y a las 5 de la madrugada tendremos 1 grado solamente de temperatura. Bueno, estamos en invierno, así que no hay que asustarse ni decir, uy, qué frío. Y sí, está frío, estamos en invierno. En este país, en esta parte del mundo, tenemos las 4 estaciones del año. Entonces las tenemos que vivir. En verano tenemos calor, en invierno tenemos frío, en primavera estamos de 10 y en otoño de 8. Es así. Así que bienvenido el invierno. Y si viene una nevadita también en las sierras, bienvenida sea. Ya está la nevada en las sierras. Y si viene para acá, bienvenida sea, porque la nieve también es buena, ¿sí? Bueno, hoy tendremos visitas. A las 22:30 más o menos estará llegando Nicolás Rodríguez, el candidato a intendente, uno de los candidatos a intendentes en esta ciudad. Así que bueno, estaremos conversando con él, nos contará cómo le está yendo en la campaña y todas esas cuestiones, ¿sí? Bueno, vamos a saludar a mi compañero de vida y de trabajo y luego volvemos con las efemérides del día de hoy. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas o fake news, como mejor las quieran denominar, que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases de hoy? Bueno, tenemos las frases inamovibles y alguna que otra nueva. La primera dice, acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. La segunda frase, un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. La tercera frase, la empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La cuarta frase la dijo Walter Wenny y dice, el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Y ni siquiera así el hombre procede bien. La siguiente frase. El hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. La siguiente frase. Para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos, y si tiene la oportunidad, los paga en negro. La siguiente frase. La que te desendeudó y te dio derechos no puede ser candidata, mientras que el que te endeudó y te quitó derechos no tiene problemas. Si no te das cuenta que la justicia y los medios de comunicación están en contra tuyo, vas a vivir con la panza vacía y el alma llena de odio. Y la siguiente frase la dijo Victor Hugo, escritor francés. El paraíso de los ricos está hecho con el infierno de los pobres. Cuánta razón tenía y sigue teniendo. Y la última frase, un poquito larga, más que frase es un reclamo. La prisión de Assange
Es la evidencia de que vivimos en un orden mundial criminal. Es la prueba de que la lógica del poder imperial no se ha acabado. Exigir su libertad inmediata es el deber de toda una humanidad que se abraza a la verdad pese a todo. Libertad a Julian Assange. Bueno, vamos ahora con las efemérides del día 14 de julio, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo. La primera efemérides nos habla de 1789, que sucede la toma de la Bastilla. Se produce la toma de la Bastilla, el hecho que da inicio a la Revolución Francesa. La prisión, símbolo del poder de la monarquía absoluta, cae en manos de los revolucionarios que liberan al puñado de prisioneros que se hallaba en la fortaleza. Es un hecho simbólico, pero de enormes implicancias políticas. El rey Luis V había convocado los estados generales y promovido el cobro de impuestos a la aristocracia. En medio de un gran descontento social, los acontecimientos se precipitan. Los representantes del tercer estado, las clases bajas, se juramentan no disolverse hasta dar una constitución a Francia. Después del 14 de julio habrá una Asamblea Nacional Constituyente que redactará la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791. Luis V cae y es guillotinado en 1793. La dinámica revolucionaria llevará en 1799 al ascenso de Napoleón Bonaparte. La fecha es la fiesta nacional francesa. Bueno, otra efemérides nos habla de 1918, donde nace Ingmar Bergman. En Uppsala nace uno de los más grandes directores de cine de la historia. Hijo de un pastor luterano, comenzó como guionista. Fresas Salvajes y El Séptimo Sello, estrenadas con diferencia de meses en 1957, lo lanzaron a la consideración mundial. Con La Fuente de la Doncella y Como en un espejo, ganó 2 Oscar al hilo a la mejor película extranjera. Luego vendrían, entre otros títulos, Persona, Gritos de susurros, Escenas de la vida conyugal, La flauta mágica, Sonata de otoño y Fanny y Alexander. Falleció en 2007. Bueno, otra efemérides nos cuenta que en 1929 nace Julio de Gracia, uno de los más versátiles actores argentinos. Fue popular como Mojarrita en la saga de películas de los superagentes. Alternó comedia y drama y brilló en películas como La parte del león, Tiempo de revancha, Plata dulce y Esperando la carroza. Se suicidó en 1989. Su hermano Alfonso también fue un destacado actor. En 1969 sucede la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. El conflicto dura 4 días y toma su nombre del partido que las selecciones de ambos países disputaron en México 3 semanas antes y en el que El Salvador eliminó a Honduras en las eliminatorias para el Mundial de 1970. Las causas de la guerra se ubican en la emigración de salvadoreños hacia Honduras. El gobierno de Tegucigalpa expropió tierras a campesinos que habían llegado del vecino país y expulsó a jornaleros de El Salvador. Al mismo tiempo, actuaba un grupo paramilitar llamado La Mancha Brava. El 14 de julio, tropas salvadoreñas invaden Honduras y se producen combates hasta el 18, cuando la OEA negocia un alto al fuego. En momentos de predominio militar salvadoreño, mueren entre 4.000 y 6.000 personas y siguen las deportaciones de salvadoreños, que agravan la situación social de ese país. Los dos contendientes entran a la década del 70 con predominio de los militares en su vida política interna. A ver.
En 2003, adiós a Compay II. En La Habana muere a los 95 años Máximo Francisco Repilado Muñoz, mundialmente conocido como Compay II. Su participación en Buena Vista Social Club lo puso en primer plano junto a otros artistas cubanos a fines de los 90. Había nacido en 1907. Una noticia argentina. En 2011 arranca Tecnópolis. Abre sus puertas en Villa Martelli. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra de arte, ciencia, tecnología e industria. La idea original era hacer la muestra en la zona de la Facultad de Derecho en 2010 por el Bicentenario, pero el jefe de gobierno, Mauricio Macri, vetó la iniciativa. Entonces se optó por el antiguo cuartel del Ejército que se sublevó contra Raúl Alfonsín en 1988 en el marco del tercer alzamiento Cara Pintada. La edición de 2011 tuvo más de 100 stands y se extendió hasta noviembre, con unos 4,5 millones de visitantes. El macrismo desmanteló buena parte de las instalaciones del predio a partir de 2016, penúltima vez que se hizo la muestra anual de julio a noviembre, en lo que fue la edición con menos convocatoria de público, con 2,6 millones de personas. Además, hoy es el Día Internacional de las Personas No Binarias. Perfecto, vamos con la música y volvemos con el desarrollo del programa. Memoria sombra
Vamos ahora con los títulos internacionales en la voz de Tony. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Belarus. Mercenarios del grupo Wagner comenzaron a entrenar a las tropas bielorrusas en un campamento cerca de la frontera con Ucrania. Colombia. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN firman los protocolos de cese al fuego y participación social. Los 4 niños perdidos en la selva durante 40 días salen del hospital 5 semanas después de ser hallados en buen estado de salud. Estados Unidos. Las calles de Los Ángeles amanecieron con piquetes y marchas en la que se está convirtiendo en la mayor lucha laboral de Hollywood en décadas. Actores de Hollywood se suman a la huelga de los guionistas para reclamar garantías laborales en la industria. Mientras, el gobierno anunció este viernes que perdonará la deuda estudiantil de 804.000 personas por un valor de $39.000 millones. Francia, con fuegos artificiales, conciertos y un extravagante desfile militar por los campos elíseos, el país celebra el Día de la Bastilla, su fiesta nacional. El presidente Emmanuel Macron asistió al tradicional desfile del 14 de julio junto con su esposa, la alcaldesa de París, y el primer ministro indio, invitado de honor. Guatemala. La Corte Constitucional interrumpió la orden de suspensión del movimiento Semilla, validando la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta de agosto. India. La ambiciosa misión para explorar el polo sur de la Luna fue lanzada con éxito desde el suroeste del país, muy cerca de finales de agosto. Se espera que aterrice en el satélite. Indonesia. Los ministros de Exteriores de la ASEAN se reunieron en Yakarta, la capital, en un contexto internacional tenso. La ASEAN insistió en el plan de paz de 5 puntos para Myanmar, que la junta militar todavía no ha cumplido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que las posturas del canciller ruso, Sergei Lavrov, en la ASEAN no fueron constructivas. Y en el marco de la cumbre de la misma, Blinken aseguró que Estados Unidos seguirá fortaleciendo los canales de comunicación con China. México. Un sismo de magnitud 6,5 se registró en el estado de Chiapas, descartando pérdidas humanas, personas heridas o daños materiales, pero se reportan réplicas. Migración. Al menos 289 niños han muerto o desaparecido en lo que va del año 2023, cruzando el Mediterráneo desde África hacia Europa, según datos de UNICEF. Nicaragua. El presidente Daniel Ortega nombró nuevo embajador ante la Unión Europea, 8 meses después de que el organismo expulsara al anterior. Nigeria.
El presidente Bola Tinubu declaró estado de emergencia en materia de seguridad alimentaria por un grave aumento del hambre. Organización Mundial de la Salud. Los estudios más recientes sobre el aspartamo no logran ponerse de acuerdo sobre las consecuencias de su consumo en los humanos, por lo que recomiendan más estudios. Rusia. La Cámara Baja aprobó por unanimidad una ley que prohíbe el cambio de sexo, tanto quirúrgicamente como en los documentos de identidad. La ley fue calificada como una medida para proteger de una degeneración social, mientras que se encendieron las alarmas en la comunidad transexual rusa. Putin dijo que Wagner no existe en un sentido legal porque no existe una ley en Rusia relacionada con las empresas militares privadas. El Kremlin dijo que el estatus del grupo Wagner debía ser considerado después de que el presidente Vladimir Putin dijera que no tenía base legal. Siria. El régimen sirio permitió la apertura del paso fronterizo de Bab al-Hawa para llevar ayuda humanitaria a zonas bajo control rebelde. Sudán. El ejército de Sudán dejó sin comunicaciones la capital tras una gran campaña contra los paramilitares de las FARC. Tenis. El español Carlos Alcaraz doblegó al ruso Daniil Medvedev y jugará la final de Wimbledon este domingo contra el serbio Novak Djokovic. Twitter. La red social de Elon Musk permitirá monetizar las cuentas de creadores de contenido para recibir dinero por publicidad, así como sucede en YouTube, TikTok y Facebook. Presidente de Cuba y Portugal sostienen encuentro en pos de profundizar vínculos entre ambas naciones. China insta a Estados Unidos a concretar pasos para mejorar su relación bilateral. Denuncian política antiderechos del gobierno de Dina Boluarte en Perú. Naciones Unidas reporta 165 millones de nuevos pobres en el mundo. Argentina. Central de Trabajadores y Organismo de Derechos Humanos denuncia ante el Congreso la grave situación de Jujuy. Denuncian represión y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad en Jujuy. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declara válidos los resultados de la primera vuelta presidencial. Hungría. Ucrania y su industria armamentística perdieron la soberanía frente a Occidente. En Ecuador refuerzan las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales ante el aumento de la violencia. La Federación Internacional por los Derechos Humanos denuncia que la gestión de Dina Boluarte pone en riesgo la democracia de Perú. Organizaciones sociales y activistas convocan a marchas en Buenos Aires en rechazo a la represión del gobierno de Jujuy. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para recabar mayor información les solicitamos que se dirijan a las señales emitidas por el sistema de la televisión digital abierta, cuya antena está ubicada en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad, para poder sintonizar los canales Telesur, France 24 y Televisión Rusa RT. Y para aquellos que tienen Riotel TV,
Los canales 400 y 401 les permitirán sintonizar France 24 y Telesur. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Bueno, lo prometido es deuda, así que aquí estamos con la entrevista que les habíamos prometido, con el candidato a intendente por nuestra ciudad de Río Tercero, el señor Nicolás Rodríguez. Le damos las buenas noches y ustedes pueden mandar mensajitos, hacerle preguntas, mandarle saluditos, lo que ustedes gusten. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte en nuestro programa. Un gusto, Norma y Tony. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es lindo estar acá en Uruguay, particularmente en su programa. Tenemos patria. Gracias por la invitación. Sí, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, queremos que nos cuentes, ya estamos en la recta final hacia las elecciones de agosto. Sí. Así que, bueno, queremos que le cuentes a la audiencia cómo están encarando la campaña, porque ya estás en plena campaña. Sí, estás visitando los barrios, ¿cómo es? El 27 de agosto tenemos la elección definitiva. Luego de haber transitado la PASO, que para nosotros fue una gran experiencia porque en muchos de los casos significó un primer acercamiento a esto de la política partidaria por parte de la mayoría de los que componen nuestra lista y de los que en general están en el grupo de trabajo. Yo siempre digo que el grupo, más allá de una lista, me quedo con el grupo que hemos podido conformar, que es un espacio muy amplio, muy plural, donde convivimos sin ningún tipo de inconveniente quienes tienen por ahí diferentes visiones a nivel provincial o nacional, pero nos ponemos de acuerdo en lo local. Exacto, eso es importante. Eso es algo fundamental. Nosotros no le damos lugar a otro tipo de discusiones, solamente lo que tiene que ver estrictamente con nuestra ciudad, y eso ha sido como un gran punto de partida. Y esto de haber tenido una primera experiencia nos ha servido, creo, para un poco adecuarnos a esta elección definitiva que tenemos por delante y que la vivimos como lo que es una final. Nosotros decimos que, haciendo un poco la analogía con el fútbol, ahora tenemos el segundo tiempo, salimos a ganar, a diferencia de otras alternativas. Nosotros nos falta solamente ganarle al oficialismo, ya le ganamos a otras alternativas que tenían mucho más recursos económicos, que tenían estructuras de apoyo provincial y nacional, que bueno, que en definitiva partían con una suerte de ventaja aparente, pero nosotros con mucho trabajo, con constancia, no habiendo dejado de hacer nunca lo que hicimos, en esto es una continuidad. La campaña es simplemente una continuidad del trabajo y logramos un gran resultado. Imagínense que para nosotros haber obtenido el resultado y habernos posicionado como principal alternativa, habiendo empezado un trabajo, la verdad, con mucha buena voluntad, pero por ahí con falta de experiencia, claro, nos pone en una situación inmejorable para que ahora salgamos a dar la discusión y a ganar la final. Nos falta solamente derrotar al último adversario y creo que es importante que Río Tercero se permita, más allá de esta rivalidad de uno contra otro, creo que me parece que es importante que Río Tercero se permita pensar en todo lo que falta. Digo, nosotros nunca nos planteamos como una alternativa refundacional, como gente que quiera empezar de cero. Nosotros reconocemos cosas, criticamos un montón,
Obviamente que no coincidimos con el intendente en la mayoría de sus apreciaciones y de sus políticas públicas, porque entendemos que en muchos casos han achatado a la ciudad, que reconocemos determinadas cuestiones. Creo que en ese sentido el intendente ha sabido dar un esquema de reconstrucción de algunas plazas que las han mejorado. Después discutiremos los costos, las maneras, los modos, pero han mejorado algunas plazas. Se ha avanzado con la iluminación LED, que es importante para los barrios, sobre todo. Falta mucho. Hay muchas calles que están absolutamente oscuras. Con respecto a la obra pública vial, falta muchísimo. Yo creo que Río Tercero tiene un gran déficit vial. Las calles están destruidas en algunos barrios. Uno le toca transitar todos los barrios y es calamitoso. Muchas obras se hacen de manera improvisada. Quiero decir que yo fui uno de los que más reclamó el callejón de la Marcos Juárez en Parque Monte Grande, que creía que era una obra absolutamente necesaria porque le iba a dar conectividad a todo el barrio, y estas lluvias de esta semana demostraron de que la obra se hizo de manera absolutamente precipitada, que no había ni siquiera una planimetría, ni siquiera tenía un manejo superficial de agua adecuado, y terminó haciendo que todas las primeras cuadras de las calles paralelas a la Sabio en Parque Monte Grande quedaran todas inundadas, quedaran todas anegadas, y que incluso hubiese serios problemas para que circulara el colectivo, el transporte urbano del pasajero, sobre todo por calle Justiniano Pose. Entonces, digo, hay que terminar con la improvisación. Creemos que Río Tercero está para más. Nosotros desde ese lugar nos planteamos como alternativa y le decimos a la gente claramente que acá hay dos posibilidades: o el continuismo, 20 años de los mismos, del 2003 que gobiernan los mismos, se reconfiguran, digamos. Recordemos que en la lista de Ferrer está el ex intendente Martino, recordemos que